Entonces, hoy día, en la vez anterior ya nos enteramos anteriormente bueno, antes de poder iniciar lo que es la parte de edema. Entonces, cuando hablamos de edema, hay varios tipos de edema. Al menos cuando hablamos de edema a nivel cerebral, cerebral, hay también que se llama los edemas intracelulares y los edemas extracelulares. Un edema intracelular es lo que nosotros podemos condicionar justamente cuando ustedes han estado jugando con los eritrocitos, ¿no? En la práctica, ¿no? Han visto, ¿no?, que poco a poco han ido diluyendo y al final, en el último tubo, en el tubo número 11, ha habido completamente hemólisis, ¿no? Pero los anteriores, que no ha habido tanta hemólisis, ¿qué quiere decir? Que ha habido, ¿no?, eritrocitos que se han edematizado, que son un líquido, y al final han terminado prácticamente rompiendo. Pero solamente por eso puede generarse el edema, no. Por ejemplo, a nivel, digamos, clínico, podemos tener un edema debido a una hiponatremia. Entonces, ¿cuándo tenemos una hiponatremia? Hemos dicho cuando tenemos el sodio menos de 135, por ejemplo, está en 120, 119, 115, 110 el sodio. Entonces, ¿cómo va a estar la osmolaridad plasmática en sus pacientes? ¿Disminuida? ¿Aumentada? Disminuida. Si está disminuida la osmolaridad plasmática, obviamente vamos a tener edema. No solamente en la parte de nuestro trocito, ¿no? Vamos a tener edema en la parte cerebral y al final puede condicionar inclusive edema cerebral que puede llevar a las convulsiones y a la muerte, que hemos hablado en la anterior clase, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuándo más también se puede edematizar una célula? Cuando está sometida, ¿no?, cuando es de presión los sistemas metabólicos. ¿Qué quiere decir? Prácticamente cuando la célula esté muriéndose o ya se ha muerto. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando tenemos un isquemia. En la parte de acá nosotros vemos una tomografía, ¿no? Es una tomografía de un paciente que tiene un ACV isquémico. ¿De qué lado se ve el ACV isquémico? Siempre en tomografía es al revés. ¿Esto qué es? Si es el derecho, ¿qué vendría a ser? Izquierdo. Si el derecho, izquierdo. ¿Qué vendría a ser? Un ACV isquémico de la izquierda. Toda esta parte negrita que vemos acá, ese es el ACV. Y se convierte de color medio negrito, ¿no?, por aquí del otro lado. ¿Por qué? Porque se comienza a edematizar. Esta parte de acá son las cisternas, ¿no? ¿Y por qué está negro? Porque tiene líquidos cefalorraquídeos. ¿Líquido cefalorraquídeo qué es? Agua, prácticamente. ¿Cómo es esta parte de acá? Está más tendiente a ser negro. ¿Por qué? Porque está con más agua. ¿Por qué está con más agua? Porque está con edema. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vemos un ejemplo de un edema cerebral. Entonces, ¿ustedes ya han visto una tomografía cerebral normal? ¿Nunca? Ojalá. Es una tomografía cerebral normal. Está con contraste. Comenzamos de acá abajito, de abajo. Acá está la parte occipital y vamos avanzando de acá hacia la parte de arriba. Acá de quién están los cornetes, los centros paranasales. Vamos avanzando. ¿Qué tenemos acá? Lo que es el cerebelo, el tronco encefálico. Acá tenemos progresivamente, vamos viendo acá esta parte blanquita que es la tienda del cerebelo. Vamos a seguir avanzando y ya estamos en la parte supratentorial. Y por delante que tenemos nuestros ojitos. Estamos cortando aquí, abajo hacia arriba. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es el corte que estamos viendo en la tomografía de la imagen? Más o menos ahí, ¿sí o no? Y ahora vamos a otro lado. Ya miran la diferencia, ¿no? ¿Cuál es el isquemia y cuál es no el isquemia? Toda esta parte de acá. Y se han dado cuenta, es como un puño que está presionado por otro lado. Es como que hace presión y está lateralizando este cuernito. ¿Sí? Esa es la lateralización que está llevando que esta parte esté hematizada, que se llama hipertensión endocraniana. Está generando una hipertensión endocraniana prácticamente. Entonces, si hay mucha hipertensión endocraniana,
¿Por qué se genera hipertensión intracraniana? Acuérdense que tenemos una calota que es inextensible, ¿sí? Entonces, se hematiza, ¿por dónde va a salir el cerebro? Por ningún sitio, ¿sí? Entonces, va a generar presión a las demás estructuras del cerebro y puede llevar a la muerte del paciente. Sigamos avanzando. Entonces, cuando ya hablamos de lo que es edema extracelular, ¿qué quiere decir? Que ya no estamos hablando de la parte de la hablamos de mecanismos que son frecuentes que van a formar en lo que es el edema. Primero, fuga anormal intravascular. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos nuestro capilar sanguíneo, y este capilar sanguíneo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener pequeños poros, obviamente capilares, donde van a pasar los líquidos justamente de la parte plasmática hacia la parte del intersticio, ¿no? ¿Quién va a favorecer esa pasada? La presión hidrostática, ¿sí? ¿Quién va a jalar nuevamente ese líquido hacia el interior? La presión coloidosmótica, la presión oncótica. Pero hay patologías, por ejemplo, cuando esa permeabilidad, por ejemplo, de los capilares comienza a alterarse. Un clásico ejemplo es los shocks, un shock séptico, un shock anafiláctico. ¿Qué pasa con el shock séptico, con el shock anafiláctico? Cuando comienza, ¿cómo están nuestros capilares normalmente? Así. ¿Qué pasa si le han colocado una penicilina y es alérgico a la penicilina? Se comienza a sentirse mal, y comienza a poner rojo, baja la presión arterial y plum, se desmaya, ¿sí, no? Se ponen rojos a veces, ¿no? Después de una reacción adversa al medicamento. Se ponen rojos, ¿qué quiere decir? Que hay una vasoconstricción, vasodilatación. Entonces, si está así el capilar tan bonito, vasodilatación, se comienza a hacer así. Y si comienza a ser así, comienza a aumentar esos poros, ¿sí, no? Y se comienza a tener los poros más grandes, que va a haber una fuga normal de ese líquido, porque ya no hay este filtrado específico. ¿Para qué? Para que no pase mucho líquido y también que no pase proteínas. Si yo aumento la cantidad de los poros, lo hago más grande la cantidad de los poros, ¿qué va a pasar? Puede filtrarse proteínas, ¿sí o no? Entonces va a filtrarse proteínas inclusive al líquido intersticial, a la parte intersticial. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Mal funcionamiento del sistema linfático. ¿Qué quiere decir? Al final de cuentas, cuando se empieza a filtrar y resolver, ¿no? Hay parte del líquido que no se va a reabsorber completamente, no va a regresar a la parte capilar. Entonces, ¿por dónde se va a regresar? Por el sistema linfático, por la parte linfática. Entonces, el sistema linfático viene a ser como un basurerito, ¿no? Es un basurerito que va a llevar el exceso de líquido que va a estar en el intersticio. Entonces va a llevar y va a llevar y va a llevar. Pero hay patologías, por ejemplo, que pueden verse alteradas, hay patologías que van a alterar, mejor dicho, la parte del drenaje linfático. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo obstruyo el drenaje linfático? ¿Va a poder limpiar? No. Si no puede limpiar, ¿qué van a generarlos? Un edema. ¿Cómo se llama eso? Linfedema. Linfedema, ¿por qué? Porque hay una obstrucción del sistema linfático y por eso va a generar un edema en el paciente. ¿Y cómo se va a obstruir el drenaje linfático? Fácil. ¿Qué pasa si acá tiene un cáncer? Una neoplasia. ¿Qué hace el cáncer? Va a disparar células, ¿sí? De neoplásicas. ¿Y dónde va a disparar células neoplásicas? Por el torrente linfático. Y como no está preparado para recibir células neoplásicas, ¿qué va a pasar por acá? ¡Plac! Se va a atracar la célula neoplásica. Y si atraca acá la célula neoplásica, va a obstruir. Y al obstruir, obviamente, va a generar edema. ¿Estamos de acuerdo? Otro. Puede ser que tenga un parásito con las filarias que vienen por acá, obstruye. Obstrucción. Otro. Por ejemplo, pacientes que tienen cáncer de mama. Clásico ejemplo. No sé si tienen algún familiar que ha tenido o sufre cáncer de mama y le han hecho una mastectomía radical, ¿no? Le han encontrado un pequeño bulto en la mama, ya sacó sus exámenes, es cáncer. Si es pequeñito, chiquitito, le hacen una tumerectomía, ¿no? Un pequeño segmento de la mama le retiran y ahí queda, ¿no? Probablemente ya sea curativo, inclusive la cirugía. Pero si es avanzado, que generalmente pasa eso avanzado, con ganglios, que está tomado mayor cantidad de tejido mamario, ¿no? Y es grande la tumoración, ¿qué van a hacer? Van a hacer una mastectomía radical. ¿Han escuchado seguramente, no? Van a sacar toda la mama, le van a hacer una mastectomía radical, toda la mama le sacan. Y con la mama, ¿qué le sacan más? Lo que es los ganglios linfáticos, un vaciamiento ganglionar. Y ese vaciamiento ganglionar, ¿qué va a llevar? El sistema linfático. Entonces, después que yo le he sacado prácticamente la mama con toda la resección de los ganglios, ¿qué va a pasar con la persona?
va a poder que sea tener un buen sistema linfático, ya no ya. Entonces, ¿qué la secuela después de la persona que ha sufrido una mastectomía? Comienza a hematizar la mano, y ya no puede hacer muchas actividades. ¿Por qué? Porque a medida que haya mayor fuga capilar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ya no hay ese basurerito de rescate que va a generar que va a sacar prácticamente el líquido de esa intersticio. Entonces, ¿cómo terminan esas personas? Con las manos hinchadas, edematizadas, con dolor, con malestar. Entonces es una secuela. ¿Tiene que ir dónde? Tiene que ir a la parte de medicina física para poder que sea poco a poco restablecer toda la parte del edema, ¿no? Alguna vez han visto unas personas así, cuando estén internadas van a ver bastante esos casitos. Como tengo los hospitales van a mirar bastante también. Sigamos avanzando. Entonces acá hablamos de lo que es la permeabilidad justamente, ¿no? Los poros capilares a las diferentes sustancias. ¿Qué vemos acá? Que si el agua, por ejemplo, tiene bajo peso molecular y vamos a tener una permeabilidad de 1, pues, ¿no? Y aparte de eso, miren, a medida que nosotros vamos aumentando el peso molecular, ¿qué va a pasar con la permeabilidad? Prácticamente, ¿qué va a hacer? Casi va a llegar a tender a 0, ¿sí o no? Va a llegar a 0, prácticamente va a llegar a 0 prácticamente de permeabilidad. Entonces, ¿quién es el que sí o sí no se va a filtrar por nada del mundo? La albúmina, ¿sí o no? No debería filtrarse. Pero en condiciones patológicas, cuando hay un aumento justamente de esta permeabilidad capilar, puede fugar la albúmina hacia la parte de la intersticio, ¿no? Entonces han visto esa parte. ¿Qué más tenemos acá? La mioglobina, la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Es mínima la cantidad de la permeabilidad que tiene la hemoglobina para que pueda pasar al intersticio. Seguimos avanzando. Acá vemos lo que es también la presión hidrostática, por ejemplo, en la parte capilar. Y esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a mirar una similitud con lo que cuando vayamos a mirar la parte renal, que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir? Este es un capilar, un extremo capilar. Tenemos que la parte del extremo arterial y el extremo venoso. Entonces, en el extremo arterial, que está en contacto con la parte de las arterias de mayor presión, ¿cuánto va a tener de presión acá? 30 milímetros. Y en el extremo venoso, ¿cuánto vamos a tener realmente? Acá tenemos 10. En esta parte 10. 30, 10. Acuérdense de esos valores. El extremo arterial 30. Entonces, cuando viene esta parte con el 30 milímetros de mercurio, ¿qué va a pasar? Va a filtrar y esa presión hidrostática del extremo anterior va a empezar a que pudiese a filtrarse, que pueda que se llama pasar por los poros el líquido. Y hasta que al final, en el extremo venoso, ¿cuánto vamos a tener? 10 milímetros de mercurio y va a regresar a la parte venosa, ¿no? Seguimos avanzando acá y ahí tenemos nuestra presión coloidosmótica. Y esta presión coloidosmótica, ¿qué la va a generar? Las proteínas. Acá tenemos las proteínas, full proteínas, no full proteínas, full proteínas. Entonces, estas proteínas, ¿qué van a generar? Una presión de retorno prácticamente, de regreso del líquido intersticial hacia la parte del intravascular, ¿no? Va a jalar. ¿Con cuánto jala más o menos? Con 28 milímetros de mercurio. ¿Cuánto sacaba? 30. ¿Cuánto regresaba? 28. Entonces hay una fuga siempre de un poquito, ¿sí o no?, al intersticio. Esa pequeña fuga del intersticio, ¿por dónde se va a regresar? Por el sistema linfático. Entonces, por eso es que es prioritario el sistema linfático. Entonces, si ya vamos a lo que es ese equilibrio de lo que es la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, vemos acá, ¿no? Y lo que hemos visto anteriormente también. Tenemos acá la presión capilar, que vendría a ser la presión hidrostática, que va a hacer que el líquido salga prácticamente capilar, y la presión coloidosmótica, que va a hacer que regrese prácticamente capilar. Otras presiones que también son importantes, acá no, pero por ejemplo en el riñón sí, tenemos acá la presión del líquido intersticial. Esta presión del líquido intersticial, ¿qué va a hacer? Que el líquido regrese prácticamente hacia el intravascular. Y acá, ¿quién tenemos? La presión coloidosmótica, el líquido intersticial. ¿Y eso qué va a hacer? Que jale prácticamente a favor prácticamente de que siga filtrando el líquido del capilar. ¿Dónde nos va a servir bastante estas presiones? Por ejemplo, cuando hablemos de lo que es el glomérulo. Ahí vamos a tener bastantes presiones, ya no solamente las dos importantes que hemos estado comentando la semana anterior, sino también vamos a tener que se va a volver importante la presión, por ejemplo, del líquido intersticial, en este caso de la cápsula de Bowman, para poder analizar lo que es el filtrado glomerular. Entonces, ¿qué va a venir en el examen sí o sí? Va a venir esta formulita.
que la puedan analizar. Siempre va a venir. Igual cuando hagamos nuestro repasito vamos a hablar solamente de esta fórmula. La presión de filtración neta, como dice acá, la presión de filtración neta va a ser igual a la presión capilar, que hace que salga el líquido. ¿Y qué más hace que salga el líquido? La parte de lo que es la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Hace que salga y hace que salga. ¿Y quién hace que retorne? Hace que retorne la presión coloidosmótica, que está acá, con la presión intersticial del líquido, la presión del líquido intersticial que es el PIF. Entonces, acuérdense de esta fórmula. En oro, por ejemplo, ¿cuál es en el capilar, por ejemplo, en nuestro capilar? ¿Cuál va a ser la presión que más va a funcionar? La presión capilar y la presión coloidosmótica. Una de ida y otra de regreso. Como dice acá, si es negativa, el líquido va del intersticio a la parte vascular. ¿Nos conviene? Nos conviene. Si nos conviene, porque si regresa del intersticio a la parte capilar, obviamente no vamos a tener edemas. Pero ese regreso nos convendrá en un paciente, en el glomérulo, por ejemplo, de que regrese al capilar el agua y que no se filtre, no nos va a convenir. Es completamente diferente la forma de pensar en el fibrocito. ¿Ya? Entonces, obviamente, si es positiva, ¿qué va a generar? Entonces, ¿dónde será positivo sí o sí? En el glomérulo. En el glomérulo va a ser positivo sí o sí. ¿Por qué? Porque al final queremos que salga líquido. Y cuando queremos que salga líquido, el intersticio no. Queremos que salga líquido a la cápsula de Bowman para que se genere el filtrado glomerular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Sigamos avanzando. O sea, en ese caso es para calcular en un capilar, ¿no? En un capilar, estamos en un capilar. Pero el glomérulo también vendría a ser capilar, pero es diferente, vamos a ver. Por ejemplo, el glomérulo va a generar mayores presiones. Ahorita vamos a mirar. ¿Cuánto maneja de presión un capilar normal? 30, hemos dicho que en este material. En cambio, el glomérulo, ¿cuánto maneja de presiones? 60, un poquito más. Entonces, si el glomérulo maneja 60 de presión, por ejemplo, ¿cuál va a ser más grande? Este de acá, ¿no? La presión capilar va a ser 60. Y si es 60, ¿cómo va a ser? Mucho más positivo. ¿Y ese positivo qué va a generar? En este caso no va a ser edema, sino que va a generar mayor filtrado. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando. Entonces, como hemos dicho, ¿no? Ha salido el líquido, ha regresado el líquido con la presión coloidosmótica. Pero entonces va a haber siempre un liquidito, pequeño liquidito que se va a quedar por ahí, ¿no? Hemos dicho que según este libro, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es la presión hidrostática? 30. ¿Cuánto es la presión coloidosmótica? 28. Entonces, 2 unidades de mercurio siempre va a estar por ahí, ¿no? Que puede, que a favor de que salga el líquido, ¿sí? Entonces, esos líquidos que han salido, esas pequeñas proteínas, como dicen ahí, que están por ahí en la parte de intersticio, ¿por dónde se van a ir? Por el sistema linfático. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro basurerito. Sigamos avanzando. Entonces, como dice, formación del edema. ¿A qué vamos a llamar qué va a condicionar, por ejemplo? Bastantes cosas van a condicionar a que se genere edema en nuestro cuerpo. Primero, aumento del coeficiente de filtración capilar. ¿No? ¿Qué quiere decir? Aumento de la permeabilidad. ¿Cuándo aumentamos la permeabilidad, por ejemplo, de los capilares? Cuando hay una vasodilatación. Cuando hay una vasodilatación, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Normalmente está así. Vasodilatación, así. ¿Qué va a haber? Los poros más grandes. Aumentamos la permeabilidad capilar. ¿No? Entonces, eso nos va a llevar a que haya edema. Es por eso que cuando ustedes están calientes, ustedes están rojos, se matiza su piel, mi piel está gruesa, dice, mi piel está gruesa, está caliente. ¿Por qué estará gruesa? Porque hay fuga de líquido, justamente porque estamos en vasodilatación. ¿Qué hacen inmediatamente ustedes? Ponme aire frío. ¿Qué hacen? Vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, ¿qué va a pasar? Nuevamente los poros van a regresar a su tamaño normal. ¿Qué va a pasar inmediatamente? ¿Quién va a actuar? La presión coloidosmótica y entonces ese edema que se ha generado hasta que va a regresar. ¿Estamos de acuerdo? Falta. ¿Dónde más vamos a mirar eso? En anafilaxia. ¿Cómo nos ponemos en anafilaxia? Rojo, ¿no? Nos ha chocado el medicamento, que dicen, me ha chocado. En los hospitales dicen, me ha chocado el medicamento. ¿Qué es chocar el medicamento? Me ha chocado. Por ejemplo, le ponen dimidrinato. ¿Conocen el dimidrinato? Ya, no conocen. El Gravol,
Sí conocen el agua, para el vómito, ¿sí o no? Ya. Entonces, si un paciente viene, digamos, le ponen el agua porque está vomitando, dice, una vez vino un paciente, no quiero hacer nada de agua, a mí me choca el agua. ¿Y por qué le choca? Es que me da sueño. Así dicen los pacientes, ¿no? Si no es que choque, no es lo normal que va a generar el agua, el agua generalmente da sueño. Los que han tomado el agua alguna vez te da plancha, te manda a dormir. Igual que la clorfenamina, ¿no? Alguna vez han tomado clorfenamina para la gripe, cuando están congestionados, igual, ¿no? Le va a generar también somnolencia. Pero uno piensa que esa somnolencia es que le ha chocado. No es chocado, sino que es una reacción propia del medicamento. Entonces hay que saber explicar. Muchas de las personas que dicen, soy alérgico a la penicilina. ¿Por qué soy alérgico a la penicilina? Es que cuando me han colocado la inyección me ha dolido demasiado. Sí, te dicen, ¿no? Entonces ese es que ha hecho, siempre me ha chocado. Entonces no es una verdadera alergia, no se sabe cuándo es alergia, cuándo es alergia. Y explicar también a los pacientes de que no es que yo siempre me he puesto penicilina, entonces nunca me va a chocar la penicilina, es falso. En cualquier momento les puede chocar, en cualquier momento pueden ser alérgicos, en cualquier momento, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente que es alérgico a la penicilina y le pongo penicilina y se muere, eso es una negligencia. Pero si mi paciente dice que no es alérgico a nada, le pongo penicilina y se murió, eso ya no es una negligencia, es una cosa fortuita. No sabíamos hasta que se le ponga, que se llama, que era alérgico o no era alérgico. Pero si sabían ustedes que es alérgico y le ponen, es una negligencia. Y van a ver que en los hospitales bastante ponen esos fármacos. Yo me lo veo alérgico a la ceftriaxona y están diciendo ceftriaxona. Y no le he hecho nada, ¿no? Entonces no es alérgico, ¿no? Pero vamos al hecho de que le pongan ceftriaxona sabiendo que es alérgico. Y muchas veces, ¿por qué pasa eso? Primero, porque a veces los internos no miran bien y es una cadena, ¿no? de mala suerte. El interno no mira bien, el residente se confía del interno y el asistente se confía del residente. Entonces todo es un círculo de confianza y al final, si el asistente no revisa bien, porque muchas veces no tiene el tiempo para revisar o quiere dormir, la verdad, porque quiere descansar, no quiere estar ahí, entonces se generan problemas. Pues la experiencia a veces lleva a la imprudencia de los médicos, ¿no? Cuando ustedes ya estén de asistentes, ya cirujanos, internistas, cardiólogos, ¿qué van a hacer ustedes? En el momento menos pensado vienen los problemas, siempre con cuidado, siempre, no digan, no pasa nada, una vez más, en ese no pasa nada una vez más, vienen los problemas, cuando menos esperan vienen. Sigamos avanzando. Aumento de la presión hidrostática capilar, ¿qué quiere decir? Que aumenta la presión, ¿sí? del agua. ¿Qué quiere decir? Para que aumente la presión hidrostática, que hay más agua en el cuerpo, ¿sí? Y para que haya más agua en el cuerpo, ¿qué tengo que tener? Una falla renal. En una falla renal, ¿orinaré? No orino, ¿sí o no? Y si no orino, se acumula el líquido. Si acumula el líquidos, hay mayor presión hidrostática, ¿sí o no? Insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué pasa en insuficiencia cardíaca congestiva? Insuficiencia cardíaca. El corazón no puede justamente bombear la cantidad de sangre. Si no bombea la cantidad de sangre, ¿qué va a pasar? Se va a acumular de líquidos, se hace hinchar, que el paciente como se detiene, que sea mayor cantidad de líquidos. Y si detiene mayor cantidad de líquidos, ¿qué va a pasar? Mayor presión hidrostática. Mayor presión hidrostática, ¿qué va a haber? Más edema, porque los pacientes están edematizados. Y las piernas abajo están recontra edematizados. ¿Han visto, por ejemplo, esa película La ballena? Por ejemplo, tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no? Está completamente hinchado de sus pies, camina, ¿no? Porque está hinchado justamente, ¿no? Hay mayor cantidad de presión hidrostática. Reducción de la presión coloidosmótica, ¿qué quiere decir? Que no hay, ¿quién generaba la presión coloidosmótica? Las proteínas. Y si no hay proteínas, no va a haber presión coloidosmótica. Entonces, ¿qué patología va a generar una disminución de la presión coloidosmótica? La menor cantidad de proteínas, la fibrosis hepática. Entonces, si el hígado está fibrosado y ya no cumple las funciones normales, ¿podrá fabricar mayor cantidad de proteínas? No. Si no hay buena cantidad de proteínas, ¿qué va a pasar? El paciente tiene una presión coloidosmótica. ¿Y cómo terminan los pacientes cirróticos? Edematizados, hinchados. Desnutrición. No hay menos cantidad de presión coloidosmótica, no hay generación de proteínas. Y la otra parte es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico vamos a mirar cuando hagamos nefropatías, en la parte del renal. ¿Qué es? Es una patología donde el glomérulo se daña y comienza a filtrar proteínas, como el desquiciado. ¿Y qué pasa? Las proteínas se van a empezar a orinar. ¿Qué va a pasar? Es una nefropatía que pierde proteínas, comienza a perder proteínas.
Y si comienza a perder proteínas, ¿cómo van a estar las proteínas en el cuerpo? Disminuidas. ¿Y si está disminuida la proteína del cuerpo, tendrá presión osmótica? No. Y no hay presión osmótica, no hay quien me jale al líquido intersticial, al intravascular, y ¿quién va a generar? ¿Qué más tenemos acá? Bloqueo del sistema linfático. Entonces, como hemos dicho, que se bloquee nuestro sistema linfático. ¿Quién puede generar eso? La filariasis, como son los parásitos, cáncer, lo que hemos dicho, ¿no? Que hay unos, el cáncer vaya por diseminación linfática y obstruye los conductos linfáticos, y otro la cirugía que hemos comentado, ¿no? Cuando hay una resección de la mama. Entonces, al final tenemos ese mecanismo de defensa del edema, que esto siempre preguntan en los exámenes, ¿no? Esta parte. Entonces, ¿qué nos defiende contra los edemas? Primero, la parte de la disensibilidad de nuestro tejido intersticial, la parte del intersticio. Generalmente, como dice, va a ser la presión negativa. Entonces, como vemos acá, lo normal va a ser siempre a una presión negativa, -3 más o menos. ¿Qué quiere decir que sea -3? Que al final, si hay un aumento que sea de esta presión en el líquido intersticial, no va a generar edema. ¿Cuánto es lo que tiene que aumentar la presión en el líquido intersticial para que ya me empiece a generar edema? Miren, acá estamos en -3, 2, 0. Cuando llega a 0, ya comienza a incrementarse el líquido en la parte intersticial. Entonces, ¿cuánto es lo que nos mantiene digamos, de colchoncito para que no se genere edema? 3 milímetros de mercurio. Cuando ya sobrepasamos ese nivel, obviamente va a empezar la formación de edema. ¿Qué más tenemos acá? La linfa. ¿Qué quiere decir? Como hemos dicho, ¿quién va a ser nuestro basurero? La linfa. La linfa progresivamente va a empezar, si empieza a aumentar la cantidad de líquido en el intersticio, va a empezar a trabajar más y más y más, y va a empezar a barrer y barrer toda la cantidad de líquido posible. Como dice, se puede aumentar de 50 veces la cantidad de flujo linfático, ¿no? Pero ¿hasta cuánto de presión va a soportar? Hasta 7 mililitros de mercurio. Supera esa cantidad y ya no va a poder funcionar bien nuestro sistema, nuestro drenaje linfático. ¿Ya? ¿Y cuál es el otro que tenemos acá? El lavado de proteínas. ¿Qué es el lavado de proteínas, no? Entonces, acuérdense, digamos que ha generado edema, digamos un shock anafiláctico, ha habido un aumento de la permeabilidad capilar. Y si ha habido un aumento de la permeabilidad capilar, ¿qué ha pasado con las proteínas? Si ha aumentado la permeabilidad, han pasado al intersticio, ¿sí? Entonces, como han pasado al intersticio y otro tipo de proteínas, que hemos visto acá, hay otro tipo de proteínas que estén por acá, otro tipo de proteínas. Entonces, como hay gran cantidad de líquido que está pasando y ha aumentado gran cantidad el drenaje linfático, como he dicho, de 10 a 50 veces va a incrementarse, ¿por dónde se van a ir estas proteínas? Ya no van a regresar para acá, ¿sí o no? ¿Por dónde se van? Por el drenaje linfático. Entran las proteínas al sistema linfático. Y si entran las proteínas al sistema linfático, ¿dónde debe haber más proteínas? Acá en el intersticio, en la parte dentro del sistema linfático. ¿Sí? ¿Y qué hacían las proteínas? Jalaban líquidos. Y esas proteínas van a jalar líquido a la parte linfática. Eso, ¿cómo se llama? El lavado de proteínas, que es, ¿no? El lavado de proteínas. Entonces, ese jalar líquido justamente al sistema linfático a consecuencia de esas proteínas que se están lavando, mejor dicho, el intersticio, porque han pasado del intravascular al intersticio, ¿cuánto nos van a dar de protección? 7 minutos de mercurio. Si sumamos 7 más 7 más 3, ¿cuánto nos da? 17 minutos de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo aumentar 17 mililitros de mercurio la presión y no me va a generar edema. Si yo aumento a 20, a 25, ya me comienza a generar edema. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando. Eso como se llama mecanismo de seguridad. Entonces después vamos a mirar lo que son el acúmulo de líquidos en espacios virtuales. Cuando hablamos de espacios virtuales, ahí tenemos lo que es la parte del espacio pleural, lo que es el espacio pericárdico, el líquido sinovial, todo eso. Entonces, cuando se produce acumulación de líquidos en esa parte, ¿cómo se va a llamar? Se llama derrame. Entonces, en la parte pleural, por ejemplo, tenemos acá un derrame pleural. Entonces, ¿alguna vez han visto una tomografía normal del pulmón? Creo que no. Entonces, vamos a mirar una tomografía normal del pulmón y ustedes vemos esta tomografía, porque no pueden comprender. Vamos a mirar acá.
Yo lo pongo claro, se calienta. Claro. Comenzamos. ¿Cómo están los cortes? Desde acá arriba están corte, 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 corte hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Acá está nuestra tráquea y acá está nuestra columna cervical. Y de ahí vamos a ir acá para abajo. ¿Ya? Vamos bajando. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nuestra columna, nuestra tráquea por delante, vamos bajando. ¿Qué aparecen acá? Los ápices pulmonares. Pulmonares, ápices pulmonares. Acá está la tráquea, por detrás de la tráquea, ¿quién está? El esófago. Esta partecita negrita es el esófago. Y va bajando, sigue bajando, sigue bajando. Y si se han dado cuenta, miren, ahí no tiene que bajar, ¿no? Acá este es un pulmoncito y acá este es el otro pulmoncito. Que va bajando. Estamos bajando. Pulmón, pulmón. Y miren, bajamos. ¿Qué vendría a ser esta parte de acá? Corazón. El corazón, sí. Ahora, las cavidades del corazón, ¿están negras o están blanquecitas, blanquiñosas? Blancas. Cuando están blancas, ¿qué quiere decir? Que tiene contraste. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos administrado contraste a la persona para que se pinten mejor las estructuras. Entonces, por eso que miren, vamos a ver arribita. Acá estamos entrando acá un pulmón, otro pulmón. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Vemos bien los pulmones? No veo bien los pulmones, no vemos bien, no vemos paredes. Entonces, ¿cómo se llama esta ventana? La ventana mediastínica. Esto lo vamos a mirar mejor cuando hagamos la parte pulmonar, en la segunda fase. Bajamos, miren. ¿Qué tenemos acá? Esta estructura que se ha pintado. ¿Se ha pintado qué es? Un vaso, ¿sí? Miren. Sube, cae al aórtico y va. Entonces, aorta ascendente, acá, aorta descendente. ¿Sí me están viendo, no? Sí. ¿Qué vendría a ser esto? Entonces, un lado y otro lado, el tronco de la pulmonar. Un lado y otro lado, el tronco de la pulmonar. Bajamos, bajamos, y acá está nuestro corazoncito. Miren cómo está nuestro pulmón. Todo está negro. ¿Por qué está negro? Porque está lleno de aire, ¿sí? Todo está negro. ¿Está clarito? ¿Está fácil? Sigo bajando, todo es el pulmón. Y después, ¿quién viene acá? El hígado. Acuérdense que es al revés, ¿no? El lado derecho es el lado izquierdo, el lado izquierdo es el lado derecho. ¿Qué vendría a ser? El hígado. ¿Qué vendría a ser esta parte de acá? La cámara gástrica. ¿Qué vendría a ser esta parte de acá? El vaso. ¿Qué vendría a ser esta lengüita de acá? El páncreas. ¿Qué vendría a ser esta parte de acá, debajo del hígado? La vesícula biliar. ¿Qué vendría a ser esta parte de acá? Nuestros dos riñoncitos. Sigo bajando. Los intestinos se ven por acá. Bajamos, intestino. ¿Qué vendría a ser esta parte de acá? La vejiga. Y el resto. Está fácil, ¿no? Ahora miren, vamos a mirar lo que estaba comentando él. Un paciente con líquido, por ejemplo, en el pulmón y en la parte de nuestro en el pulmón y en la parte abdominal, pero no sé dónde está el abdomen. Ah, miren, se mira bonito, feito, vamos a poner acá. ¿Con contraste, sin contraste? Con contraste. Con contraste. Miren, acá está negrito, ¿sí o no? Pulmón. Sí. ¿Este lado está negrito? No. ¿Qué tiene acá? Tuvo una curva, ¿sí o no? Sí. Toda esta parte acá, ¿sí o no? Tenía curva, ¿sí o no? ¿Qué será eso? Líquido. Y si es líquido, cavidad pleural, ¿qué será? Derrame. Ahí estamos viendo el derrame. Vamos para abajo, miren. ¿Qué tenemos acá? Hígado. ¿Cómo está el hígado? ¿Bonito o feo? Feo, ¿sí o no? Feo y chiquito. ¿Por qué está feo y chiquito? Porque el paciente tiene cirrosis. Miren, está nodular. En cambio el otro se mira bonito, ¿sí o no? Liso. No.
¿Y qué será esta parte de acá alrededor que forma como círculo también? Líquido. Entonces, líquido en la cavidad abdominal, ¿cómo se llama? Así. ¿Qué tenemos acá? Nuestro hígado. ¿Qué tenemos acá? Nuestro vaso de la parte de acá. ¿Qué tenemos acá? Nuestro estomaguito, magio bajando. ¿Qué tenemos acá? Nuestro páncreas, bien bonito. ¿Qué tenemos acá? Riñón, los dos riñoncitos. ¿Sigo bajando? ¿Cómo están acá los intestinos? Nadando, ¿sí o no? ¿Por qué? Como tienen aire y acá hay full agua, ¿dónde va a ir el aire? Hacia arriba, ¿sí o no? Es como una boya. Van a ir para arriba los intestinos, no están flotando los intestinos. Y acá miren cómo se mira clarito la irrigación, ¿no? El mesenterio. Ustedes han estudiado seguramente bien bonito, ¿no? El mesenterio. Se pinta así bonito porque estamos, que se llama como así. Todo esto de acá que viene a ser líquido y líquido. Toda esta parte de acá, ¿qué es? Líquido. Y que vendría a ser la parte de acá, mira. Esto alrededor de acá es líquido, ¿sí o no? Y en el centro, ¿qué será? La vejiga. Para atrás, ¿qué tenemos acá? El recto. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil. ¿Ya quién es el radiólogo? Acá está bien costadito. Está más bonito para que se explique mejor. Así todo parece un besito. ¿A qué se refiere al contraste? Contraste, ¿qué quiere decir? Que le hemos puesto por la vena una sustancia iodada. ¿Para qué? Para que puedan marcarse los vasos. Los vasos, mira acá. Los vasos. ¿Qué vendría a ser acá? La cavidad del corazón. Pues si una región está vascularizada, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Si estamos viendo una masa, por ejemplo, una masa con una tubulación acá, y está vascularizada, ¿cáncer o no es cáncer? Cáncer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el cáncer? El cáncer va a crecer rápidamente, crece desordenadamente. Para crecer una estructura que necesita pasos para que reciba nutrición. Entonces, si está bien vascularizada, probablemente sea una neoplasia. Eso nos sirve, ¿no? Para medir, para que se mira más bonito, ¿no? También con el contraste. Pero que hay que tener cuidado con el contraste. El contraste se va a eliminar por vía renal, que nos puede generar falla renal. Tiene mucho cuidado. Todo bonito pero feito después. Entonces, ¿qué será esto de acá? Derrame pleural, ¿sí o no? Derrame pleural, muy bien. ¿Sigues avanzando? ¿Qué tenemos acá también? Derrame pleural. Pero esta parte de acá es diferente, ¿sí o no? Blanquito con negrito. Esto acá es una neumonía. ¿Cuándo lo vamos a mirar eso? Bien bonito, cuando hagamos la parte de respiratorio. Pero acá no vamos a mirar primero de qué es esto de acá. Un derrame. Y se han dado cuenta de algo interesante en el corazón. Primeramente, ¿es con contraste o sin contraste? Sin contraste. No está marcado. ¿Sí? Miren, acá está el corazón, acá está el corazón. ¿Alrededor qué hay? Un líquido. ¿Qué se llama eso? Un derrame pericardio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Fácil, sí. O sea, doctor, no es normal tener líquido. En la pleura es normal que tengamos líquido, sí, pero simplemente pequeña cantidad para que genere una presión negativa y esté juntito. ¿Sí? Pero si comienza a aumentar, eso es anormal. Igual que en el corazón, tenemos líquido para que pueda normalmente el corazón estar funcionando, o sea, como un lubricante. Pero si aumenta, es anormal. ¿Qué pasa si aumenta? Aumenta y aumenta. Este líquido va a hacer presión con el corazón. ¿Lo dejará trabajar? No. Entonces puede generar una obstrucción y eso nos puede llevar a un taponamiento cardíaco y un shock obstructivo. ¿Cuándo vamos a mirar eso? Cuando hagamos la parte cardiovascular. ¿Ya? Sigamos avanzando. No creo. Todo poquito a poquito, ¿ven? Sí, ¿qué es acá? Ya hemos visto que es el vena pleural y listo. Entonces ahí, nuestro primer descanso. Hasta ahí hemos terminado la parte media interna. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La parte terminamos más antes y ya se va más antes. Sí, el puntito. Aunque no creo, rojo, pero... ¿no? Sí. ¿Por qué me estoy demorando más que otros años? Entonces, sigamos. Ahora nos vamos a pasar a un órgano bien bonito, que es la parte de los riñones. Entonces, la parte renal es prioritaria por muchas cosas. Entonces, la vemos cada cosa, ¿no?
Sí, lo puse pausa en la pausa y ya lo vuelto a poner. No, quizá un día de pisar. Ya. Entonces, nuestro riñoncito es prioritario para muchas cosas, ¿no? Inclusive cuando nosotros comenzamos en la parte crítica, ¿no? Comenzamos a, digamos, viene con una neumonía, viene con infección urinaria, con una sepsis, o capaz está chocado, está capaz con un infarto, o cualquier tipo de patología en la sede. Entonces comenzamos a dar, digamos, tratamiento, ¿no? Para el paciente, ¿no? Tratamiento, antibióticos, lo que sea. Y siempre vamos monitorizando la función renal. ¿Con qué nosotros monitorizamos la función renal? Con lo que es la creatinina, ¿no? Con el sangre, ¿no? ¿Cuál es el nivel de creatinina en sangre generalmente normal? Menos de 1 miligramo por decilitro, ¿no? Por ciento. Ahí sí estamos felices, contentos, tranquilos. Pero cuando ya el paciente comienza a tener alguna alteración de la función renal, ¿qué quiere decir? Comienza a elevarse la creatinina o comienza a bajar la cantidad de diuresis. Entonces nosotros de alguna manera nos asustamos. ¿Por qué? Porque que empiece a fallar nuestro riñón implica que va a empezar a fallar la regulación de los volúmenes del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que comenzamos capaz a retener líquidos. Al retener líquidos, ¿qué va a generar? Mayor presión hidrostática, mayor generación de edemas, y ese edema se va a generar en todo el cuerpo. Y así como se edematiza en mi piernecita, se puede edematizar en mi pulmón. ¿Y qué me va a dar? Edema agudo del pulmón. Y ese edema agudo del pulmón, este paciente con sepsis o con un shock séptico urinario, ese edema agudo del pulmón, ¿qué me va a aunar ahora de problemas? Una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y poco a poco así se va incrementando más falla de órganos. Entonces, por eso que el riñón es prioritario. Y personas que, digamos, que no falla su riñoncito en el transcurso de la hospitalización, tienen mejor pronóstico también. Entonces, los pacientes, por ejemplo, que estábamos en la pandemia, que eran pacientes con COVID, ¿qué pasaba con los pacientes con COVID? Entraban en la ventilación mecánica, se les ponía, se les intubaba, y progresivamente, por misma lesión que generaba el virus, también por las múltiples drogas y las múltiples presiones que se les colocaban cuando estaban intubados el paciente, que eso lo vamos a mirar con más detenimiento cuando hagamos fisiología respiratoria en la segunda fase. Entonces, ¿qué pasaba? Que bajaba la función renal, disminuía la función renal, comenzó a orinar menos, se elevaba la creatinina, tanto así que al final terminaban en hemodiálisis. Y los pacientes que han llegado a hemodiálisis teniendo COVID tenían una elevada mortalidad. Al inicio de la pandemia prácticamente hablábamos de un 100% de mortalidad de los pacientes que llegaban a hemodiálisis. Después poco a poco se iba superando, pero igual el hecho de que entraban ya a lo que es hemodiálisis implicaban ya mayor riesgo de morir, ¿no? Entonces por eso la función renal es prioritaria y bastantes cosas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, acá hay esa expresión de fármacos, ¿no? Porque acuérdense que nosotros cuando vamos a entrar a pacientes especializados vamos a dar fármacos justamente para compensar una serie de cosas o cualquier alteraciones que tenga el cuerpo del paciente, o infecciosos, ¿no? O antibióticos, le daremos. Pero ¿qué pasa si comienza a fallar la parte renal? Y ya me comienza a tener una alteración, por ejemplo, del metabolismo de los medicamentos. Capaz tengo que reducir la dosis, aumentar la dosis. Justo salió una revisión de un artículo de cómo se debe manejar los antibióticos en pacientes críticos y con falla renal, interesante, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nos va a llevar a que tenemos que valorar específicamente bien la cantidad de fármacos que tenemos que poner, por ejemplo, la dosis. ¿Qué más? Nos va a ayudar bastante con el equilibrio hidroelectrolítico. Imagínense que comience a fallar el riñoncito. No comienza a orinar. ¿Quién se va a acumular? El potasio, por ejemplo, sin ir muy lejos. Si me acumula el potasio, comienza a tener hipercalemia, al final, ¿qué va a llevar? A arritmias. Y ya el paciente en shock con aminas, una arritmia, la muerte segura, ¿sí o no? Se va con Dios. Entonces, de alguna manera incrementa prácticamente la mortalidad. Nos va a ayudar el equilibrio ácido-base. ¿Dónde vamos a sacar el bicarbonato? Generalmente en los pacientes vamos a tener en nuestro riñoncito, ¿sí o no? Entonces, a medida que cuando el paciente comienza a tener mayor falla, por ejemplo, de este órgano, que es el riñón, ¿qué vamos a tener? Disminución del bicarbonato. Y si comienza a disminuirse el bicarbonato, progresivamente, ¿tendremos el tampón bicarbonato? No. Si no tenemos tampón bicarbonato, ¿qué va a pasar con nuestro pH de nuestra sangre? ¿Se va a hacer ácido o alcalino?
ácido. Entonces al final se convierte en ácido. ¿Podrá funcionar bien el corazón? No. ¿Podrá funcionar bien nuestro cerebro? No. ¿El pulmón? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Sin querer queriendo, entramos en un círculo vicioso, un boomerang que nos va a llevar a lo que conocemos como falla multiorgánica, y eso nos lleva también a la muerte. Por eso es que se llama la parte renal prioritaria, ¿no? ¿Qué más? Regula la presión arterial, como dije, venía la aldosterona, que después lo vamos a mirar. Producción de eritrocitos. Entonces, la parte hormonal de nuestros riñoncitos justamente va a ser la producción de la eritropoyetina. No solamente ya está en los árboles. Entonces, esta eritropoyetina, justamente que también va a responder a la hipoxia, por ejemplo, en pacientes que están en altura, por ejemplo, hay mayor cantidad de producción de eritropoyetina con intención de ¿qué? De que haya mayor cantidad de glóbulos rojos con intención de ¿qué? De que haya mayor hemoglobina. ¿Por qué trata de mayor hemoglobina? Para que pueda contrarrestar esa hipoxia, lo que hemos estado comentando en los feedback homeostáticos. Pero al final, en los pacientes que son renales crónicos, por ejemplo, que tengan ya un daño renal crónico en hemodiálisis, ¿tendrán buena cantidad de excreción de eritropoyetina? Ya va a estar bajita. Entonces, si está bajita, ¿habrá producción de eritrocitos? No. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener con estos pacientes que tienen falla renal crónica? Anemia. Tienen anemia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, por ejemplo? Tengo que ponerles y inyectarles la eritropoyetina sintética. Entonces, le inyecto eritropoyetina y el paciente de alguna otra manera la voy a compensar. No va a llegar a niveles óptimos, pero sí ya le compensé un daño. Pues también es prioritario. En mi producción hormonal, por ejemplo, como el calcitol, el metabolismo del calcio también va a estar implicado en esa parte. Lo que es lo otro, metabolismo de la glucosa, con la gluconeogénesis que se puede dar en el riñoncito, y también la eliminación de la glucosa, ¿no? Vamos a tener un nivel que se llama de reabsorción de glucosa. Acuérdense que la glucosa se filtra y toda la glucosa se va a reabsorber, ¿no? Pero cuando la glucosa es tan elevada, ¿qué va a pasar? Va a filtrarse, pero tanta es la cantidad que no se va a abastecer para poder reabsorberse, lo que hemos visto, ¿no? En la curva de difusión facilitada. No va a poder que se llama reabsorberse toda la cantidad de glucosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar glucosa. Entonces, ¿cómo va a estar nuestra orina? Dulce, ¿no? Y al final de ahí viene el dicho, ¿no? De diabetes mellitus, ¿no? La orina dulce. En la parte del costado nos muestra un grafiquito interesante que habla también de la ingesta de sal. Entonces, yo le voy a pedir más con la ingesta de sal. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros ingerimos más sal, nosotros nos ponemos más salados, ¿qué va a pasar en el cuerpo? Va a querer disolver justamente esa sal que está en el cuerpo, sino va a querer diluir. Y al final, para que yo quiera diluir esa cantidad de sal que tenga en el cuerpo, tendría que aumentar el líquido, ¿sí o no? Nuestro volumen plasmático, nuestro volumen total en el cuerpo, lo tenemos que aumentar prácticamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente, si nosotros ingerimos más, tan interesante es la función de la natriuresis de nuestro riñoncito, que va a incrementarse la expresión, por ejemplo. ¿Con la intención de qué? De que al final haya mínima variación prácticamente en el volumen de líquido extracelular, que no hay una variación. Imagínense que no haya un buen control de esto, que yo ingiera más sodio. ¿Qué va a generar sodio? Va a generar más agua. Y al final, si yo tengo más agua, ¿qué va a generar al final de cuentas? Mayor presión arterial. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de los pacientes hipertensos, ¿sí o no? Cuando el paciente, ¿qué le dicen al paciente hipertenso? No consuma sal, ¿sí o no? ¿Por qué no consuma sal? Porque si consumo sal, me va a aumentar el volumen extracelular, y si me aumenta el volumen extracelular, ¿qué va a condicionar? Hipertensión arterial. Entonces, por eso que nos dicen que no coman sal. Pero los viejitos hacen caso, no hacen caso. Chuma, dicen, peor todavía cuando hagamos gusto, cuando comenzar a perder el tiro, el gusto, más sal hecha. Pero también no hay que ser extremos. La otra vez ha venido una señora que dice, mi papá es hipertenso y no come nada de sal. Y está medio soporoso, medio despierta. Control de sodio, 110 de sodio. Y al otro lado la lleva bueno, pobrecito señor. Lo querían hacer también para siempre también ya. Tampoco los extremos siempre son malos, ¿no? De la anatomía de nuestro riñoncito ya es clásico saber que tiene en el electroperitoneo, ¿no? Entonces, que pesa 150 gramos, o algo anatómico que ustedes ya han venido realmente de anatomía, ustedes saben más inclusive ya.
La distribución siempre va a estar en nuestras pirámides, calizas mayores, generalmente acá en las papilas, donde se generan, como bien desembocan prácticamente los tubos colectores, donde se generan los cálculos, ¿no? Y vamos a mirar los cálculos renales, bien bonitos ahí, ¿no? Entonces vamos a mirar. Entonces, ¿cómo se va a objetivar prácticamente esta anatomía de nuestro riñoncito? Se va a objetivar cuando hagamos una ecografía renal, lo más básico, ¿no? ¿Algunos de ustedes le han hecho la ecografía ya? Sí. ¿Renal alguna vez? Sí. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿tienen dos riñones o no tienen dos riñones? No saben. No se han puesto a pensar eso, ¿sí o no? Hasta que no les haga una ecografía y dirían que tengan dos riñones, no tienen dos riñones. Si yo tenía un compañero que tenía riñón en herradura, ¿sí? Decía con ecografía, jugaba así como jugando en el sistema de radiología. Voy a hacer una ecografía. Qué raro que sí. Y ya riñón en herradura conectado. No saben. Recién con la ecografía se me dio cuenta. Entonces, sí, o sea, siempre es bueno hacerse una ecografía, siempre es bueno, no sabemos qué podemos encontrar. Muchas de las personas, una ecografía cambia la vida de las personas. Les voy a contar un cuentito, ya como para amenizar. Una vez, en el hospital de Yanaguara, vino una señora con cólicos, así como una gastritis, vómito. ¿Qué había pasado? Que su hija, ¿no? había terminado con su enamorado, contar que su mamá se enteró cosas raras de ella, ¿no? Contar que le dio una colerina, que le llamaban colerina, ¿no? Yo sentí una colerina, una gastritis por estrés, ¿verdad? Y cuando le lleva, que se llama al hospital. Justo todavía, un 14 de agosto, justo en fiestas festivas, ¿no? Le lleva, ¿y quién está atendiendo en fiestas festivas generalmente? Los internos. Los internos, ¿qué le decimos al interno? Pídele todo, por si acaso no te vas a requerir todo. Entonces va y le pide, por si acaso le pide full cantidad de exámenes y le pide también ecografía abdominal. Cuando le va a pedir ecografía abdominal, sale el resultado, tumoración renal derecha. Entonces, la señora prácticamente se olvidó de la gastritis. Pasó a preocuparse, ¿por qué? Por la tumoración renal. Entonces, y al final lo operaron. Al final es un familiar mío, ¿no? Entonces lo operaron la señora. Y menos mal que no tiene ningún tipo de recurrencia de enfermedad, nada, pues, ¿no? Pero imagínense, por un incidentaloma que le han hecho en ecografía, ya por no dejar, que no estaba indicado, una gastritis una ecografía, no, pues no, lo indicaron, al final encontró una tumoración. ¿Ustedes creen que iba a hacerse una ecografía así, no? Porque nacía y hacerse? No se iba a hacer. ¿Cuándo iba a hacer? Cuando empiece a orinar sangre. Cuando ya mature, sí, vamos a ecografía. Pero neoplasia que genere síntomas es neoplasia avanzada. Entonces ya seguramente a que esté con hematuria, capaz ya tiene ha generado capaz más lesión a los vasos, capaz ya ha tomado capaz intestino, capaz ha tomado capaz el hígado, entonces ya es avanzado. Entonces ha tenido suerte, ¿sí? Entonces no hay mal que por bien no venga, ¿sí? Ya estaba en cólera para su hija y al final feliz, en buena hora que ya se portó mal, pues, ¿no? Pues buena hora, porque si ves eso, miran desde esto. Entonces háganse sacado. Igualito como les comentaba en los videos anteriores, las principales personas con las que tienen que practicar semiologías, ritos, toda esa parte, ¿con quién va a ser? Con sus papás, pues. A sus papás examínenlos, pónganlos de cabeza. Una vez cuando hagan la parte de semiología van a hacer ahí, hagan así, esta maniobra, así, y van a palpar el vaso. Entonces, yo digo, yo nunca he palpado el vaso, pero yo no. Y abajo, después leen 5 páginas de palpación de vaso, de tono de ojito, pero muchas veces casi nunca se palpa. Pero que aquí tienen que hacer eso justamente a sus familiares. Entonces no carguen con esa pena, digamos, que al final, imagínense que tiene una tumoración y que ustedes la han diagnosticado. Y al final, pues, ¿cómo es posible que no la has visto? Y por más que no te va a decir tu papá, no, pues no te va a decir nada, pero sí tú mismo vas a sentir esa culpa, ¿no? Y yo he podido diagnosticar. Entonces, siempre miren la presión, miren sus cositas, toda esa parte. Además, la presión, imagínense que es hipertenso y no sabe.
y tenemos un ACV hemorrágico, una aneurisma cerebral. Usted no ha podido salvar, sigamos avanzando. Entonces acá vemos otra imagen, por ejemplo, acá tenemos nuestro riñoncito, y que tenemos acá nuestra pérdida, ¿sí o no? Esta perlita que vendría a ser un nudito, un cálculo renal. No, generalmente la papila se va a formar sus cálculos, y tenemos que hacer esta parte de acá que es la sombra acústica posterior. Sombra acústica posterior. Antes de pasar acá, que me está emocionando, que no se había comentado, es una parte. Entonces, acá tenemos nuestro riñoncito acá normal, bonito, ¿no? Acá tenemos un riñoncito feíto, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué digo que es feíto? Acá tiene, miren, una determinada relación córtico-medular, prácticamente similar, ¿sí o no? La parte de acá negrita es la corteza y la parte central es la médula, ¿sí o no? Acá es al revés, ¿sí o no? Miren, todo es de la médula y la pequeña partecita de acá que vendría a ser la corteza. Entonces ahí viene una pregunta para ustedes. ¿Dónde están los glomérulos? En la parte de la corteza y en la parte de la médula. Corteza. Entonces, si comenzamos a perder corteza, ¿estamos perdiendo glomérulos? Sí. Si perdemos glomérulos, estamos perdiendo función renal. Entonces, ¿dónde vamos a mirar esta parte de acá? En los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de tiempo, han ido perdiendo, porque es diabético, porque es hipertenso, no sé, por mil causas, han ido perdiendo progresivamente sus glomérulos, sus nefrones. ¿Estamos de acuerdo? Y acá obviamente es una persona normal. Entonces, ¿cómo hemos dicho que se mide la función renal rápidamente la parte clínica? Con la creatinina, ¿sí o no? ¿Cuánto es el nivel de creatinina normal? 1 miligramo por decilitro, miligramo por decilitro. Entonces, digamos que un paciente viene con 7 de creatinina. Está con falla renal, ¿cierto? Sí. Falla renal, ya está. ¿Cómo sabemos si es falla renal aguda o crónica? ¿Podemos saberlo con ecografía? Sí. Claro. ¿Qué quiere decir? Si viene con 7 creatinina y le hago una ecografía y me da un riñón así, ¿se ve una falla renal aguda o crónica? Aguda, ¿por qué? Porque el riñón está bien, ¿sí o no? Algo agudo llevaba a que vaya a fracaso, ¿sí o no? Pero si viene 7 creatinina y el riñón está así, crónico. ¿Por qué? Porque ya es un daño crónico, ya no tiene crónico, ya no tiene glomérulos. ¿Se han dado cuenta? Según eso podemos diferenciar también la parte de enfermedad renal crónica y aguda. Eso vamos a verlo después, ¿no? Con paciencia. Vamos a la siguiente parte, irrigación renal. Cuando hablamos de irrigación renal, vamos a ver que nuestro riñoncito es un órgano que va a requerir cualquier cantidad de sangre para funcionar. Y justamente, ¿por qué? Porque va a querer justamente esta sangre para poderla filtrar, ¿no? Si no hay una buena cantidad de sangre, un buen gasto cardíaco que llega a nuestro riñoncito, no va a haber una buena filtración y obviamente la capacidad de nuestro riñoncito va poco a poco de crecer. ¿Cuánto dice que llega del gasto cardíaco? Más o menos 22%. ¿Y cuánto es el gasto cardíaco más o menos? 5 litros. 5 litros por minuto. Entonces, si 5 litros por minuto el gasto cardíaco, pues el 22% es una buena cantidad, prácticamente como dice acá, 1100 litros por minuto, ¿sí o no? Que si en un minuto ha pasado por el riñoncito 1 litro casi de sangre, imagínense, es gran cantidad, ¿sí o no? Entonces, como les comentaba a sus compañeros, había una noticia hace tiempo que un señor, por ejemplo, fueron a comer con sus amigos, se sentó el señor y en su canguro tenía una pistola. Esa pistola, como saben, como decían la mayoría de personas que llegan cuando a veces llevan ya cargada para no estar cargando la pues, entonces se sentó y ¡pum! Disparó. ¿A quién le disparó? A su compañero. ¿Dónde le dio? Justamente a nivel renal. Le hizo una laceración en la arteria renal. En el video se mira, se nota en su amiga que el dolor, ¿no? 1, 2, 3, y se murió, pues, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se han hecho una laceración en la arteria renal, imagínense, en un minuto, miren, ya un litro se va. Rápidamente se va y eso. Imagínense. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado. Cuando tenemos pacientes politraumatizados, que digamos hay un accidente de tránsito, que hay estallamiento renal, cuidado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una gran cantidad de sangre va a ir por ahí. Cualquier sección, cualquier hemorragia que nos va a generar la parte renal, prácticamente va a fallecer el paciente, ¿no?
Entonces, imagínense, en 5 minutos prácticamente la persona está muerta, ¿sí o no? 5 litros tenemos de sangre, ¿no? En 5 minutos la persona está muerta. Entonces, imagínense que haya pasado un accidente allá en Imata, el clásico Imata, ¿no? Que siempre los mata en Imata. Entonces, un accidente de tránsito. ¿Ustedes creen que con una laceración en la arteria renal va a sobrevivir? Por más que lo tengamos en helicóptero, que tenemos que usar teletransportación para venir para acá, para que alguien lo pueda abrir y pueda hacer una hemostasia en esta parte de la arteria renal. Después que las lesiones renales, las lesiones hepáticas severas, fallecen en el lugar, pues, ¿no? en el momento. Entonces, varios también de las personas que ahí vemos en las noticias de ahora que están con las extorsiones y los que están variados, muchos de ellos mueren también por estas laceraciones renales, ¿no? Yo creo que una vez vi, cuando fui a la morgue, justo había un paciente que le habían atropellado y vino que sea con estallamiento renal. Todo cuando vamos a abrir con el médico, todo que sea la parte abdominal llena de sangre. Cualquier cantidad. Ojalá que nunca. ¿Qué más? Sigamos avanzando. Entonces, una vez que viene acá nuestra pierna, que son cualquier cantidad de sangre va a llevar, poco a poco se va a subdividir hasta llegar a los capilares glomerulares. Entonces, estos capilares glomerulares van a ser completamente diferentes a los capilares que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, ahora viene a su memoria cómo era el capilar de otros lugares. ¿Se acuerdan cuánto era el capilar en el extremo arterial? ¿Cuánto era? 30. ¿Y el venoso? 10. 10. En cambio, en este lado, por ejemplo, ¿cuánto va a ser? Diferente, ¿no? 60. Comienza a tener 60 milímetros de mercurio. 60 milímetros de presión. ¿Qué quiere decir? Es un sistema de alta presión. Entonces, ahora se acuerdan de la fórmula que hemos dicho que me he hecho que recuerden, la fórmula que nos dice que la presión de filtración neta es igual a la presión capilar menos. Ya, entonces, si es directamente proporcional a quién? A la presión capilar. Entonces, si yo tengo mayor presión capilar glomerular, ¿qué va a tener entonces? Mayor filtración. Entonces, ¿nos conviene tener esta presión elevada acá? Claro que sí, para que podamos filtrar. Imagínense solamente que tenemos 30, no filtramos nada, pues no filtraríamos nada. Pero ¿con quién va a compensar rápidamente? Con la presión polaroosmótica y no filtraríamos nada. Pero hay patologías que pueden hacer reducir esta cantidad de la presión glomerular. Por ejemplo, ¿cuánto es lo normal que debe llegar feliz y contento? 60. 60 estamos felices. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si el paciente tiene un shock, que comienza a bajar la presión arterial del paciente? Entonces, siempre tenemos que mirar, para mirar presión de perfusión en el cuerpo, nosotros haríamos la presión arterial media. ¿Qué quiere decir? Es una relación entre la presión asistólica y la presión diastólica. ¿Cuál es la presión normal del paciente? 120, 80. Entonces, la relación de estas presiones nos van a dar la presión arterial media. Eso lo vamos a mirar cuando hagamos la parte de cardiovascular. Entonces, como no queremos estresarnos, acá tenemos calculadora de presión arterial media, ¿cierto? Entonces, imaginémonos, ¿cuánto tiene su abuelito de presión? ¿Ustedes que le han tomado la presión? No le han tomado la presión. 130, ¿les parece? 90, ¿les parece? Ya. ¿Cuál es su presión arterial media? 103. Entonces, con 103, ¿podrá conseguir 60 milímetros de mercurio? Sí. ¿No? Normal. Ustedes, vamos a ver, vamos a ver esta cosa. Ustedes, ¿cuánto tienen de presión? A ver, ustedes están 100. ¿100 cuánto? 150. Calcula. ¿Cuánto tiene de presión arterial media? 67. ¿Llegan a 60? Sí. Llegan. Imagínense que un paciente viene que tiene un shock séptico, está chocado, que está con una infección generalizada y tiene 60-30 de presión. Así bien. ¿Cuánto tiene de presión arterial media? 40. ¿Podrá llegar? No. Y si no llega, ¿podrá filtrar adecuadamente? No. ¿En qué se va a ir? ¿A la falla? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Hay que hacerlo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer cuando van a llegar a su casa? Van a medir la presión arterial de sus papás y van a sacar la presión arterial. ¿No? Porque ya se vayan acostumbrados cuando vamos a hacer cuando hagamos
cardiovascular, bonitos cardiovascular. Sigamos avanzando. Entonces ya tenemos, de ahí sale, ¿no? Tenemos una buena presión. Para tener una buena funcionamiento renal, hay que tener una buena presión arterial. Es por eso que cuando nosotros tenemos una baja presión arterial, un shock, por ejemplo, un shock hipovolémico, obstructivo, lo que sea en la etiología, si no tenemos una buena presión, nos desesperamos rápidamente. ¿Por qué? Porque queremos tener una PAM, dice, presión arterial media de 65 minutos de mercurio como objetivo, dice. ¿Por qué será 65 minutos de mercurio como objetivo? ¿Por qué? Porque 60 funciona bien nuestro renal. ¿Y queremos perder la función renal? No. Porque si perdemos, todos nos vamos a dedicar. ¿Y qué más? Tiene otro sistema más, el sistema glomerular. Y después va a salir otro sistema capilar. ¿Cómo se llama? El peritubular. ¿Y este peritubular cuándo tiene minutos de mercurio? 3 minutos de mercurio. Entonces ya está muy bajito, ¿sí o no? Bien bajito es la presión peritubular, ¿sí o no? Entonces, si tiene 13 minutos de mercurio de presión hidrostática, es decir, 13 minutos de mercurio, ¿cuánto es la presión coloidosmótica? ¿Te acuerdas? 28. Entonces, si tiene 13 y tiene 28 presión coloidosmótica, ¿quién va a ganar? La presión coloidosmótica. Entonces, si gana la presión coloidosmótica, ¿qué va a pasar? Va a jalar agua hacia el intravascular, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a tener esa parte? En esta parte de acá, en los túbulos. Si va a jalar agua, fluidos hacia el intravascular, ¿qué va a favorecer? La reabsorción. ¿Estamos de acuerdo? Va a favorecer la reabsorción. Imagínense que sea 60 acá, 60 minutos de mercurio. ¿Favorecerá la reabsorción? No va a favorecer. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que tenemos dos lechos capilares, ¿no? Lo que es el glomerular y lo que es el peritubular. Con menos presión, justamente ¿para qué? Para favorecer la reabsorción. Sigamos avanzando. Entonces, con la comunidad funcional, hay 1 millón por cada riñoncito, no se regenera, y a medida que avanzamos en edad, obviamente van a ir poco a poco van a ir disminuyendo la cantidad de neuronas funcionales, ¿no? Parte del glomérulo, nuestro glomerulito y nuestros túbulos. Dentro del glomérulo tenemos que es de alta presión, 60 minutos de mercurio, ¿no? Y obviamente va a estar revestido justamente por el epitelio. Y va a ser ahí, justamente en esta cápsula de goma, donde vamos a recibir el filtrado glomerular. Los túbulos, creo que está de más decirlo, ya lo han estudiado seriamente varias veces en el colegio, en el pre, todos los sitios. Al final, esto vamos a ir digerigándolo progresivamente en los días, que vamos a analizar qué pasa en el túbulo proximal, en la segente, los sitios donde actúan los fármacos y los diuréticos, toda esa parte vamos a poder, estudiarlo en las clases siguientes. Al final, ¿qué es interesante también conocer? La mácula densa, que vamos a tener ahí el complejo yuxtaglomerular, que vamos a tener, que se va a usar prácticamente para lo que es la autorregulación, ¿no? Que eso vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces acá tenemos nuestras dos nefronitas, ¿no? Lo que son los glomérulos, las nefronas, que son las corticales prácticamente, y las que están cerca a la médula, ¿cierto? Que son las yuxtamedulares. Entonces, vamos a ver acá, tenemos lo siguiente. Tenemos igualita, ¿no? Porque el mismo existía del gaito. Tenemos los glomérulos que son sus corticales y las nefronas que son yuxtamedulares, ¿no? Entonces, ¿qué hablan de esta nefrona yuxtamedular? Y ahorita vamos a ver la implicancia clínica de estas nefronitas, ¿no? Estas nefronas yuxtamedular, ¿dónde va a estar prácticamente? Cerca prácticamente a la parte de la médula. ¿Qué dicen de estas células? De estas nefronas, ¿qué digan? Que tienen los vasos rectos. Y esos vasos rectos más prominentes, ¿para qué van a servir? Para hacer la concentración urinaria. ¿Y por qué favorecían la concentración urinaria? Porque ¿cuánto tenían de presión estas? 13 milímetros. Entonces, como la presión coloidosmótica es más acá adentro, ¿qué va a generar? Que jale agua o jale fluidos hacia la parte capilar. Y al final vamos a tener una mejora de la reabsorción. Ahora, acuérdense de la ecografía. Vamos para acá. Acá está normal. ¿Dónde debería estar
hasta dónde debería estar nuestra corteza, siquiera hasta acá, ¿sí o no? Así debería ser esto negro, ¿no? Sí. Para que sea normal, ¿sí o no? Así como el otro. Todo esto debería estar negro, ¿sí o no? Entonces, dígame, ¿quién se ha malogrado en esta parte de nuestro riñoncito? La corteza. ¿Las nefronas corticales o las nefronas yuxtamedulares? Yuxtamedulares. Ya, se han malogrado las yuxtamedulares. Y si se han malogrado las yuxtamedulares, ¿qué va a pasar con la orina de este paciente? ¿Será concentrada o no será concentrada? No va a haber concentración, ¿sí o no? ¿Habrá una buena reabsorción de sustancias? No. Entonces, ¿qué va a pasar en los pacientes renales crónicos? Tienen ese problema. Pueden orinar, porque esos pacientes que son renales crónicos, algunos que inclusive que están en hemodiálisis, orinan. Entonces, ¿por qué la diálisis a veces orina? Una cosa es que orine, que bote agua, ¿no? Otra cosa es que esa orina sea de calidad. ¿Y qué queremos? Que sea de calidad. ¿Qué quiere decir calidad? Que tenga la cantidad de secreción de potasio, de urea, de todas las sustancias. Pero si no tiene las nefronas yuxtamedulares, ¿podrá generarse eso? Entonces, cuando vayan a estar en el internado, el paciente está orinando, pero tiene 4 de creatinina, ¿será una orina de calidad? No. Una cosa es que orine y otra cosa es que su riñón esté funcionando adecuadamente. Ponle furosemida, ya más agua botará, pero va a funcionar adecuadamente ese riñón. ¿Ya? Entonces, capaz el paciente, por más que orine, tiene que ir a una terapia de reemplazo renal, o sea, una hemodiálisis o un DIPAC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a olvidar? Espero que no se olviden. Ya vamos avanzando. Y acá pasamos a lo que es el glomerulito. Entonces, acá una pausita. Ya, 5 minutitos más. Una pausita y regresamos.